tardes, bienvenidos todos en este Agenda en MOL TV dedicado a la política. Vamos a conversar en qué estamos en este momento, qué implicancia tiene el cambio de gabinete, por ejemplo, los acontecimientos que hemos visto bastante preocupantes en la Araucanía, que se viene con el proceso constituyente. Bueno, tenemos muchos temas que abordaremos junto a distintos analistas que les voy a presentar a continuación. Estamos junto a Pamela Figueroa, doctora en estudios políticos y académica USACH. ¿Cómo está, Pamela? Bienvenida. Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias, Bárbara, por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos. También estamos junto a Max Colodro, sociólogo y analista político. Bienvenido, Max. Hola, Bárbara. Buenas tardes, Pamela. Y estamos también junto a Gonzalo Miller, director del Centro Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo está, Gonzalo? Bienvenido. Hola, Bárbara. Hola, Pamela, Max. Gusto estar con ustedes. Hola, Gonzalo. Buenas tardes. Hola, Gonzalo. Hola, Max, bueno, también. Más que nunca estamos pasando por momentos súper complejos que tienen muchas aristas al mismo tiempo. ¿Cómo ven ustedes el escenario actual? Y podemos ir comenzando, por ejemplo, con las implicancias del cambio de gabinete. Pamela. Bueno, empiezo yo. Bueno, creo que este cambio de gabinete tiene una lectura muy importante porque, bueno, algunos han hablado del gabinete del rechazo. Yo creo que más bien es un gabinete de trinchera. Si yo tuviese que definir el gabinete, la decisión que toma el presidente Piñera es buscar colaboradores cercanos, algunos que incluso saca del Congreso, para poder reafirmar posiciones que el gobierno ha venido planteando durante los últimos meses. Y yo creo porque también, no solamente por la crisis política que vive el gobierno, sino por la agenda que se viene en adelante, ¿ya? Creo que ha sido como, yo haría dos lecturas. Uno, que la definición del ministro del Interior, por el perfil que tiene ese cargo dentro del gobierno, y por el perfil que tiene el propio ministro Víctor Pérez, que es un político de larga trayectoria, que fue alcalde designado durante la dictadura de Pinochet, entre el año 81 y 87, que ha tenido cargos de representación en su partido y en el Congreso, representa una posición bastante conservadora en temas que son prioritarios del Ministerio del Interior, como el tema de orden público. Por eso creo que su visita a la Araucanía probablemente tiene relación, aunque él ha señalado que no es así, con los eventos posteriores que vivimos el 1 de agosto en la comuna de Curacautín y otras comunas. Creo que también el cambio de gabinete tiene otros elementos, como por ejemplo la incorporación de Mario Desbordes y Andrés Alamán a la Cancillería, Andrés Alamán y Mario Desbordes en el Ministerio de Defensa, que son dos ministerios donde están las fundamentales políticas de Estado, que es defensa y relaciones exteriores, y que por tanto los saca de la coyuntura política. O sea, dos personeros que estaban en el centro del debate de la coalición Chile Vamos, en distintas posiciones con respecto al plebiscito nacional por la nueva constitución, en distintas posiciones al rol que tiene que cumplir la derecha, al liderazgo al interior de Renovación Nacional, salen de la coyuntura y van institucionalizados a estos ministerios, y por tanto eso obviamente cambia la conversación y las relaciones que se están dando al interior de la coalición. Entonces también creo que esa es una decisión como de orden al interior de la coalición de Chile Vamos, que me parece que son las dos grandes señales que da el presidente Sebastián Piñera con su cambio de gabinete. Max. A ver, yo coincido con Pamela en que este es un gabinete ordenador, y en ese sentido eventualmente uno podría llamarlo un gabinete de trinchera. Es decir, yo creo que el gran hito de las últimas semanas fue la aprobación del 10%, del retiro del 10% de las cotizaciones. Fue algo que generó un deterioro y un desorden muy serio dentro de la coalición de gobierno. Y yo creo que este gabinete, el presidente, de algún modo lo que busca con este cambio es precisamente dar una señal de orden, del imperativo del orden, en función de dos escenarios que se vienen hacia adelante en el corto y en el mediano plazo: el proceso constituyente y los procesos electorales que se inician en abril del próximo año. Yo creo que aquí la necesidad de ordenar a la coalición, de evitar que se siga con este cuadro de fisuras, de diferencias, de tensiones internas, es a mi juicio el factor central
que explica la naturaleza, la singularidad de este cambio de gabinete, y yo creo que esta señal desde el gobierno repercute sin ninguna duda también en el mundo de la centroizquierda, y va a ser también un factor de orden. Yo creo que el orden del gobierno, el orden de la coalición oficialista va a imponer también la necesidad de ordenarse, como ya lo estamos viendo, hay ya imperativos y lógicas de buscar acuerdo, de construir un comando único para el tema constituyente. Yo creo que efectivamente aquí lo que se empieza a configurar a partir de este cambio de gabinete en los próximos meses y sobre todo ya a partir del verano, a partir del inicio del próximo año, va a ser la necesidad electoral, los imperativos electorales, y en ese sentido vamos a ver un ordenamiento que va a estar más bien motivado por las necesidades, por las lógicas de construir alianzas para poder obtener determinados resultados, y la lógica de la dispersión y la lógica de destacar las diferencias, que fue algo que, por ejemplo, un sector de la democracia cristiana intentó hacer con relativo éxito, al menos hasta el 18 de octubre pasado. Yo creo que ya en el escenario que viene va a tener cada vez menos espacio. Gonzalo, ¿cómo lo ves? Y además agregar ahí una pregunta también, porque Max dice que así como se está reordenando el oficialismo, se podría reordenar la oposición, y uno de los puntos en donde podríamos ver eso es en la presidencia o en la mesa de la Cámara. Bueno, yo creo que sí, coincido con bastante lo que ha dicho Pamela y Max respecto de los efectos que tuvo el cambio de gabinete. Yo creo que primero un gabinete necesario, ¿no? Indudablemente, a veces que uno pregunta por qué ese cambio de gabinete. Yo creo que aquí era evidente que tenía una respuesta respecto de la derrota que sufrió el gobierno en el Congreso. Yo creo que para un presidente, para cualquier presidente, cuando su coalición se divide, prácticamente queda sin capacidad de poder ejercer el poder, de poder ejercer sus propias competencias y facultades. Y por eso que fue prioritario recuperarla. Todas las diferencias que se manifestaron durante ese proceso, las diferentes posiciones, como bien decía Pamela, terminaron al interior del gobierno ahora. Mario Desbordes, Andrea Lamán, pasaron de estar duramente enfrentados durante semanas a ser colegas ministros, ¿no es cierto?, estar sentados juntos. De hecho, han dado señales de que han dejado atrás todas sus diferencias por asumir esta labor conjunta. Lo mismo respecto de la UDI, las dos sensibilidades, llega Víctor Pérez al Ministerio del Interior, también llega Jaime Belolio respecto de la vocería. Se le da espacio a toda la diferencia que existe en Chile Vamos al interior del gabinete, corrigiendo, creo yo, una debilidad que había respecto de la correcta expresión, a veces tanto de las capacidades como de los tamaños, como también de las sensibilidades que cada uno de esos sectores expresa. Ahora están al interior del gabinete, nadie dice que se vayan a silenciar, se van a expresar, pero ahora desde lo colectivo, creo yo, porque eso es lo que estaba fallando. Está muy bien que una coalición exitosa tenga diferencia, tenga diversidad. ¿Cuándo deja de ser exitosa? Cuando esa diversidad impide la acción común, la acción colectiva, es decir, de que todos, después del debate, puedan ser capaces de empujar un mismo proyecto hacia adelante. Y eso es lo que se había perdido, creo yo, en las filas del oficialismo, y que lo que tenía el gobierno realmente debilitado. Se inicia un nuevo trato, tanto con Chile Vamos, como yo espero también con la oposición. En lo personal, yo espero que ese nuevo trato permita hacerse cargo del tiempo que estamos viviendo. No es cualquier momento, sino que un tiempo de gran necesidad, de urgencia social. Hay demandas que están ahí y que tienen que ver con la crisis sanitaria, pero también con la crisis económica y social que empiezan a aparecer. Entonces, yo creo que esos dos elementos, tanto la diversidad como la unidad de propósito, son clave, y el gobierno buscó la manera de poder expresarlas de mejor y corregir los errores que se venían cometiendo. Ahora esto va a tener un efecto espejo, como dice Max, respecto de la oposición. Sí, yo creo que hay una necesidad. Yo creo que al revés, el éxito obtenido en el Congreso lo anima a ellos a mantener esa unidad de propósito. Lo que sí, así como es una apuesta la del gobierno, también una apuesta de la oposición, porque hay diferencias, ¿no? Aquí no hay, cuesta que hable alguien de una sola oposición. Hay distintas oposiciones con agendas distintas y que quieren empujar de alguna manera que esas personas, cada uno lidere. Hasta ahora, si uno mira en materia presidencial, hay una izquierda más cercana al Partido Comunista del Frente Amplio que aparece como más liderando tanto los planos del liderazgo político, en la persona de Daniel Jadot, el alcalde, como también en el plano del tipo de proyectos que avanzan. Hay una izquierda, una socialdemocracia, la antigua Concertación, que se ha ido quedando atrás. Hay que ver si
ese proyecto incluso que tenía Fuad Chaín de darle identidad a la democracia cristiana, queda en pausa o se ordena, y así como lo vimos participar de una coalición donde gobernó el Partido Comunista, puede ser de que ahora incluso vayan detrás de un candidato presidencial del Partido Comunista. ¿Cuánto va a influir o cuánto podría eventualmente influir este cambio de gabinete, considerando que en el caso anterior, por ejemplo, hubo un momento en que ya no pudieron alinear más a los parlamentarios porque había un proyecto, en el caso del 10%, que era muy popular? Entonces, más allá de quién esté en el gabinete, quién sean los ministros y cuánta confianza haya, si es que llegamos al nivel en que siguen habiendo proyectos que son muy populares, ante por lo menos una llegada que se sentía como tardía del gobierno con la ayuda, no, esto podría seguir ocurriendo en otros proyectos. Pamela. Sí, mira, yo justo estaba pensando en eso, porque yo creo que es cierto lo que acabamos de decir desde la perspectiva del gobierno y de la coalición de gobierno, de que era un cambio de gabinete necesario, que era un cambio de gabinete que busca ordenar la coalición y que es un cambio de gabinete de trinchera también por las posiciones políticas que se expresan en ese nuevo gabinete, ¿ya? Que claramente son los sectores más conservadores de Chile Vamos. O sea, la derecha siempre ha tenido dos grandes almas, una más conservadora, otra más liberal. Han tenido largos periodos de quiebre, de separación, y momentos en que han logrado unirse y eso les ha permitido llegar al gobierno democráticamente, que ha sido 2 veces liderado por el presidente Sebastián Piñera. Pero me parece que en un contexto, como bien señalaba Gonzalo y también mencionaba Max, en que estamos en un cambio muy profundo en la sociedad chilena, donde la pandemia por la COVID-19 lo que ha hecho es profundizar y visibilizar aún más las razones de la movilización social que vivimos en octubre del 2019. Tener un nuevo gabinete muy conservador es como contraintuitivo, como con el desarrollo de la sociedad. Esa sensación me queda a mí, porque eso es lo que lleva a parlamentarios, incluso de la UDI, ¿ya?, a apoyar el retiro del 10%, porque claramente las definiciones de política pública en términos del rescate socioeconómico de las familias más vulnerables y de la clase media en Chile, como había una posición muy ideológica manifestada de que el Estado no puede subvencionar a la gente, no podemos estar dando más transferencias directas a la ciudadanía, sino que generar esta como idea de los préstamos o la capitalización individual. Finalmente, los parlamentarios que están muy cercanos a la ciudadanía por su propia labor, se dan cuenta que eso no es suficiente y que no es el tipo de política que hay que resolver. Entonces, creo que eso es contraintuitivo también en relación al plebiscito, porque la mayoría de los chilenos y las chilenas, y eso se ve en todas las encuestas, los estudios de opinión, están por la idea de una nueva constitución, ¿ya? Y probablemente, si uno mira todos los estudios de los últimos años, y no es solamente del último año, 2 años, sino probablemente desde el 2012 en adelante, todos los estudios de opinión pública muestran que la mayoría de los ciudadanos se da cuenta que requerimos un cambio constitucional porque se necesita actualizar las instituciones políticas a una sociedad que cambió profundamente. Entonces, si tú pones un gabinete donde hay un pronunciamiento explícito por una de las opciones, que es el rechazo, ¿ya? Eso genera como una tensión con una gran expresión ciudadana por la idea de una nueva constitución, y también eso genera desconfianza con respecto a cómo se van a dar las condiciones para ese plebiscito en una situación de tanta incertidumbre. Entonces, creo que el nuevo gabinete tiene que como que tomar conciencia de ese contexto social, porque lo que se criticaba también del cambio de gabinete es que se hizo mucho énfasis en lo político, en lo que hablábamos recién, que creo que eso es algo importante a destacar, pero poca énfasis en el ámbito más social, de las necesidades que tiene la ciudadanía hoy día, y que no son solamente políticas así como de transferencia directa, sino que obviamente se va a requerir un cambio más estructural
al rol del Estado en la protección de los ciudadanos, la protección de los derechos ciudadanos, y ese es un debate que no solamente se está dando en Chile, que es un debate global. ¿Cuál va a ser el rol del Estado ante las consecuencias económicas y sociales que va a tener esta crisis sanitaria? Maxi y Gonzalo, justo pensando en esta desconexión con parte de la ciudadanía, uno podría pensar lo contrario quizá en los votantes del presidente Sebastián Piñera. Si uno mira la encuesta Cadem, la gente que se siente más partidaria de ese sector está muy contenta con el cambio de gabinete, se sienten más representados ya sea por el rechazo o porque piensan parecido. Siempre se habla de ordenar las filas internas, pero poco de reencantar quizá a la gente que votó por ellos. ¿Puede tener algo de eso también? Yo estoy de acuerdo contigo y yo estoy de acuerdo con la premisa que planteaste en la pregunta anterior. Es decir, yo creo que efectivamente Sebastián Piñera apuesta a un reordenamiento, a tratar de alinear, de darle nueva energía a su gobierno y trata un poco de retomar y de reconectar con su sector, con su base política. Pero yo creo que el gran riesgo que tiene este gabinete pasa precisamente por la experiencia de lo que significó la aprobación, la presentación del proyecto del 10% del retiro de las cotizaciones. Es decir, que la izquierda tenga la capacidad de encontrar proyectos que tienen alto nivel de respaldo, de popularidad. En este caso era un proyecto muy emblemático porque era un proyecto que en definitiva significaba que la gente podía acceder a recursos frescos de manera más o menos inmediata, es decir, era un proyecto que era muy difícil que tuviera en una situación dramática como la que estamos viviendo, que no tuviera altos niveles de respaldo. Ahora, eventualmente, en un par de semanas más, un proyecto como, por ejemplo, el impuesto a los súper ricos, que es algo que ya se está planteando desde un sector de la izquierda, puede también generar niveles de aprobación y de respaldo importantes a nivel de opinión pública. Eso puede favorecer, ayudar a que la centroizquierda se aglutine de nuevo en torno y detrás de ese proyecto y que eso vuelva a complicar a un sector o eventualmente a dividir a el bloque oficialista entre aquellos que son partidarios eventualmente de acceder a este proyecto popular y aquellos que consideran que el proyecto puede tener eventualmente efectos negativos sobre la economía, sobre la inversión, etc. Yo creo que ese riesgo es algo que se va a mantener latente y que eventualmente va a requerir de parte del gobierno y de los propios presidentes y directivas de los partidos mucha atención, mucho cuidado en el manejo político, porque yo creo que el aprendizaje, el precedente que deja la aprobación del 10% es muy favorable a la oposición y muy delicado y complejo para el oficialismo. Gonzalo. Sí, mira, yo creo que comparto bastante con lo que dice Max. Aquí el reordenamiento va a tener sus pruebas de fuego de a poco, ¿no es cierto? Yo creo que hay varias señales. El domingo ya hubo una primera reunión larga, ¿no es cierto?, de ordenar materia legislativa al oficialismo. Concurrieron todos los jefes de bancada, tanto de diputados como senadores, con el ministro Monkever, y eso hace mucho tiempo que no se veía tan bien. Yo creo que va a ser importante. Y que el gobierno no solamente sea reactivo frente a la agenda legislativa, sino que también sea propositivo. Porque, y lo conecto en algo, con el 10%, al mismo tiempo que se produce, ¿no es cierto?, la entrega del 10% y de alguna manera en el sentimiento de las personas reemplaza esta ayuda directa de poder acceder a los recursos propios, queda instalada la idea de que esos recursos son de los trabajadores. Y de hecho hay una encuesta, hoy día lo ratifica, ¿no es cierto? Crece muy fuerte la sensación de que se hizo verdad que esos recursos están ahí, son míos y yo puedo acceder a ellos. Eso abre también una conversación respecto de cómo reponerlo, porque independiente que la desesperación de una clase media que veía que no le llegaba la ayuda en tiempo y forma, y va a hacer que muchos soliciten esos recursos, pero también tienen conciencia de que eso significa, va a ser a costa de una futura pensión. Entonces le van a pedir a la política también hacerse cargo de eso, hacerse cargo de cómo se recuperan esos fondos para que las pensiones no solamente recuperen el nivel, sino que mejoren. Entonces, vamos a tener que tener el tema de la reforma de pensiones, va a ser una prioridad sin duda, recogiendo algo de lo que decía Pamela. También el COVID se ha potenciado. Gran parte del malestar social que vimos en octubre de ese estallido social tenía que ver con las bajas pensiones. Resulta que va a pasar un año y en materia de pensiones no se ha hecho nada. Entonces, esos mismos dolores, esos mismos problemas, esos mismos
largo, dificultades que se han arrastrado, que la política se ha vuelto ineficaz, sobre todo la política de trinchera, gobernando Chile Vamos, gobernando la nueva mayoría, gobernando de izquierda y derecha, ha sido ineficaz en tener una respuesta para esos problemas. Yo creo que va a necesitar de bastante pragmatismo el gobierno para poder cerrar esa brecha. Obviamente que va a haber actores de la izquierda que van a decir, no, ¿por qué le vamos a regalar una reforma previsional al gobierno, leído solo en código de política? Pero si lo leen en código social, va a ser muy difícil frenar la discusión de la reforma previsional cuando ya los mismos trabajadores toman conciencia de que son sus recursos y que además necesitan que estos se incrementen para poder mejorar sus pensiones. Las pensiones que se pagan hoy día en Chile podrían ser un 20% más mejores si es que se aprobara esa reforma. Entonces, tienen que ir de la mano estas conversaciones. Obviamente que hay algo que va por abajo. A partir de octubre se inicia el ciclo electoral. Plebiscito, elecciones municipales, elecciones parlamentarias y presidenciales, elecciones de gobernadores regionales. Y por lo tanto, también en la posición del gobierno y en la posición de algunos sectores de oposición o de todas las oposiciones está el tema electoral. ¿Cuánto me conviene, cuánto no me conviene que se impulse o no se impulse un tema? Incluso en lo que mencionaste hace un rato, Bárbara, cuando dijiste, bueno, ¿podrá caer la presidencia a la Cámara en este nuevo para dar la señal de que ahora la oposición está unida? Mira, puede ser, uno lo diría, mira, puede ser injusto respecto de quien ha ejercido ese rol hoy día, pero tiene que ver con la necesidad de ambos bloques o de los distintos bloques por poder perfilarse frente a esta lógica electoral y adquirir y dar señales de gobernabilidad. Así como las oposiciones son muy duras cuando hay mucha distancia a las elecciones, en la medida que se acercan las elecciones, las oposiciones entienden que no solamente pueden criticar, sino también tienen que proponer. Y ahí, en esa lógica, el gobierno tiene una llave que manejar en términos de que varias de esas propuestas se vayan concretando en mejoras hacia la ciudadanía, en pensiones, en educación, en salud y sobre todo en algo que se va a transformar en el gran tema de los próximos meses y del próximo año, el empleo. No, hace unos días el presidente del Partido Radical justamente nos decía, Carlos Maldonado, que es una anomalía que hay una presidencia de la Cámara del sector minoritario. Entonces, eso van a tener que corregirlo y justamente están en ese proceso para poder alinearse. Pamela, ¿cree que puede ser un arma de doble filo haber insistido tanto la oposición en la discusión del 10%, en la propiedad de los fondos, en que son nuestros, que los podemos retirar, para después decir que el 6%, los 6 puntos adicionales tienen que ir a una cuenta solidaria, por ejemplo, y no a la individual? No sé si es un arma de doble filo. Lo que sí yo coincido con lo que decía Gonzalo es que yo creo que el tema quedó sobre la mesa de la discusión como mucho más de fondo sobre el sistema de seguridad social en general, ya el sistema previsional y todo lo que implica la seguridad social, que es un tema que se viene discutiendo hace un montón de tiempo, que no se ha podido llegar a acuerdos, porque además también hacer una reforma del sistema de seguridad social que tienda a beneficiar a la mayoría de los chilenos, también implica un cambio mucho más de fondo. O sea, acá uno de los problemas del sistema de AFP es que como está pensado en la capitalización individual y tiene como un fundamento desde esa perspectiva, hace muy difícil que en una sociedad tan desigual como la que nosotros vivimos, con un empleo muy frágil, coincido con Gonzalo que vamos a tener un tema con el empleo, porque se había creado como una idea de una clase media chilena que crecía, pero el problema de económico-social de Chile es muy parecido al de América Latina. Nuestra economía se basa en un empleo muy frágil y cuando el Estado no tiene un rol de protección hacia la ciudadanía frente a crisis como la que estamos viviendo, la gente queda desprotegida. Y esa es la sensación que tiene la ciudadanía de desprotección, ¿ya? Entonces, claro, acudir a la medida del 10% fue porque no hubo políticas públicas de protección social que fueran significativas. Entonces yo creo que ese debate, desde mi perspectiva, es un debate que tiene que estar presente en el debate constitucional, porque me parece que está totalmente asociado a los derechos sociales que debe considerar la Constitución y a la manera de garantizarlo. Y creo que también hay otro tema que quiero tocar, que Max y Gonzalo lo plantean muy bien. O sea, acá hay un tema político de nuestro sistema político, la relación del Poder Ejecutivo con el Legislativo, que no está solo dado por las políticas que pueda tomar el presidente Piñera,
sino que esto es un fenómeno que se viene dando durante los últimos gobiernos. Y yo creo que es por un problema del diseño institucional. Nosotros tenemos un sistema político que tiende a trabarse porque tenemos un régimen hiperpresidencial con un sistema de partidos muy fragmentado. Hoy día tenemos 17 partidos con representación en el Congreso. Por tanto, la posibilidad de que un gobierno tenga mayoría en las cámaras es muy difícil. O sea, eso solo se dio durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, que asume el gobierno con mayoría en ambas cámaras, y así todo se le hizo compleja la acción legislativa, porque la fragmentación de los partidos políticos te lleva a esta necesidad del Poder Ejecutivo de negociar no solamente con los parlamentarios de la oposición, sino que también tiene que el gobierno negociar con sus propios parlamentarios, que es lo que estamos hablando ahora, que pasó con el 10% y ha pasado en otras materias, servicios básicos, etcétera. Hay otros temas y eso probablemente se va a profundizar a medida que nos vayamos acercando a las elecciones. Bueno, el cambio de gabinete, sí, creo que la figura de Christian Monkever es importante destacarla porque él es un político que tiene gran experiencia en el Congreso y que también ha sido presidente de partido, entonces creo que tiene una capacidad como de leer ese contexto de una manera importante, pero no le soluciona el problema de las mayorías, porque si uno lo analiza desde una perspectiva de análisis comparado de sistemas políticos, cuando un presidente es minoritario, y más si es minoritario en ambas cámaras, lo que el presidente tiene que hacer es buscar generar coaliciones legislativas, y eso sí implica un diálogo con la oposición, ¿ya? Y lo que más ha demandado la oposición es que no hay diálogo desde el Ejecutivo, ¿ya? Eso significa generar diálogos prelegislativos en las principales materias, buscar puntos de encuentro, y como en el caso de Chile tenemos un régimen hiperpresidencial donde la presidencia tiene no solamente la iniciativa legislativa, sino que también pone las urgencias, etcétera, la relación con el Congreso es muy importante, más si tú tienes minoría. Y además pensemos que nosotros en Chile, como también los gobiernos se eligen a través de una segunda vuelta electoral, esas mayorías políticas a veces son ilusiones de mayoría. La Bárbara decía, bueno, la gran mayoría que apoya al gobierno tiene una posición frente al rechazo, pero también pensemos que cuando vota menos del 50% de la ciudadanía y tú tienes una elección en segunda vuelta electoral, es muy difícil dimensionar esas mayorías, ¿ya? Y eso también es importante tenerlo en cuenta porque yo creo que todos los sectores políticos van a tener que hacer un esfuerzo también por actualizar el sistema político para fortalecer la representación y fortalecer la democracia. La debilidad de las democracias hoy día en general se da al interior del propio proceso democrático, y eso yo creo que en Chile, que tenemos una larga tradición democrática, que tenemos que estar muy atentos a cuidar eso. O sea, países muy cercanos como Brasil, Bolivia, Venezuela, Estados Unidos, están en crisis de legitimidad porque hay autoridades que no quieren respetar el Estado de Derecho y que están generando una tensión interna, y eso debilita las democracias. Yo creo que el cambio de gabinete también es una buena oportunidad como para refrescar relaciones entre gobierno y oposición, y también obliga a la oposición, como bien lo señaló Max y Gonzalo, a buscar sus caminos de unidad. También la oposición ha tenido una fragmentación importante. No coincido sí con lo que señalaba Gonzalo, que el sector del Frente Amplio y el Partido Comunista tenga una preeminencia en relación a la centroizquierda. Yo creo que el Partido Socialista, el Partido Radical, el PPD han hecho esfuerzos de coordinación, que son las fuerzas democráticas progresistas que tiene nuestro sistema político. También se han buscado en materias específicas como el pacto social, el pacto constitucional, acuerdos de poder avanzar. Entonces creo que eso también es importante visualizarlo. ¿Cómo están las relaciones? ¿Cómo es el espacio para generar, Max, esa conversación entre gobierno y oposición? Y también cómo está el ambiente, porque pareciera que está bastante polarizado y se nos vienen procesos muy complejos en los que necesitamos justamente lo contrario para poder abordar, por ejemplo, el proceso constituyente. A ver, yo lamentablemente creo que el escenario no es el óptimo, por decirlo suavemente. Creo que estamos viviendo un escenario muy complejo, y creo que una de las variables que más incide en esa complejidad, en ese deterioro, en las relaciones entre gobierno y oposición, es lo que estamos viendo como síntoma inmediato, pero ya también de mediano y largo plazo en la Araucanía, que tiene que ver con la normalización de la violencia. Yo creo que el tema de la violencia ha sido un tema que le está
generando mucho daño a nuestras instituciones, que genera mucha tensión política, mucha discusión, mucho debate, mucha controversia, y creo que mientras no tengamos la capacidad de ponernos de acuerdo entre el oficialismo y la centroizquierda, respecto de cómo abordar el tema de la violencia, el tema del orden público, que es algo que está pendiente desde el 18 de octubre, sobre todo a la fecha, pero también desde antes. Acordémonos lo que fue, yo creo que el símbolo de lo que venía de antes del 18 de octubre era lo que estaba ocurriendo en el Instituto Nacional. No teníamos, lamentablemente como sociedad, no teníamos capacidad de asumir el problema del Instituto Nacional, no fuimos capaces de anticiparlo, de verlo, de abordarlo colectivamente, y yo creo que eso al final del día nos está pasando la cuenta hoy día de manera muy intensa. Yo creo que uno de los factores centrales del deterioro político que está viviendo Chile en los últimos meses, en los últimos años, tiene que ver con el problema de lo que se llama la normalización de la violencia. Y mientras no seamos capaces de abordar ese problema, de sentarnos, de ponernos de acuerdo en qué es la violencia legítima, cuál es la violencia ilegítima, cuál es la que se debe ejercer desde el Estado, cuáles son los instrumentos para ejercerla, bueno, mientras no resolvamos ese problema, mientras no tengamos esa discusión de fondo, va a ser muy difícil. Hay algunos que apuestan a que inevitablemente no vamos a poder discutir y resolver eso al margen del proceso constituyente. Ojalá el proceso constituyente sirva también para discutir el problema de la legitimidad e ilegitimidad de la violencia. Pero es claro que la sociedad chilena tiene ahí un problema, a mi juicio, muy central, y yo creo que buena parte de lo que está ocurriendo hoy día, y yo creo que ya lo de esta última semana también, confirma que ya no tiene que ver solo con demandas que son asociadas a la cuestión económica, tiene también que ver con demandas culturales, identitarias, ancestrales, históricas. Es decir, yo creo que a mí lo que me preocupa de lo que estamos viviendo hoy día en Chile es que siento que la violencia va saltando de un caballo a otro. ¿Sí? Y al final no tenemos la capacidad de controlarla, de discutirla, de abordarla. Hoy día, esta semana es el tema mapuche, pero en 2 semanas, 3 semanas más puede ser cualquier otro. Es decir, tenemos un problema muy serio respecto de ese punto que le genera un daño y un deterioro muy grande a las instituciones, a la convivencia política, podríamos, es un término que suena a estas alturas un poco ciútico, pero hasta a la amistad cívica. ¿Sí? Le hace mucho daño el tema de la violencia y el desacuerdo que tenemos en Chile hoy día respecto de las causas, el origen de la violencia y cómo se abordan esas expresiones violentas. Entonces, yo creo que ahí tenemos una piedra de toque si no somos capaces de hacerlo antes del inicio del proceso constituyente. Bueno, tendremos que meter el tema de la violencia en el contexto de la discusión del proceso constituyente también. Yo coincido con Pamela en que si hay algo que confirmó la reforma al sistema electoral binominal, el cambio del sistema electoral, es que tenemos un problema serio a nivel del régimen político. Este presidencialismo extremo, exacerbado que tenemos en Chile, no conversa adecuadamente con un sistema proporcional como el que tenemos hoy día. Tenemos un problema grave de cohabitación entre mayorías que tienen representación a nivel presidencial y mayorías a nivel parlamentario. Entonces tenemos un problema serio que abordar. Yo creo que ese sí es un tema que naturalmente debiéramos abordar en el marco de una discusión constituyente, el tema de nuestro régimen político, pero creo que a mi juicio sigue estando presente el talón de fondo, el talón de Aquiles, que es el tema de la violencia. Gonzalo, ¿cómo podría afectar esa violencia el proceso constituyente? Pensando, por ejemplo, la noche anterior a la votación del 10% hubo varios incidentes. Entonces, hay quienes dicen que tienen temor de que cada vez que se vaya a votar algo, se vaya a discutir un tema en la convención, podrían ocurrir presiones de ese tipo, por ejemplo. ¿Cómo podríamos también ayudar a encapsular eso para que no ensucie este proceso que tiene que salir lo más perfecto posible? Mira, Bárbara, te pongo un pequeño paréntesis antes de que responda Gonzalo. El aniversario del estallido social va a ser el próximo 18 de octubre, una semana antes del plebiscito, que es algo que la gente aparentemente no ha asociado, pero si hay un aniversario, vamos a tener un aniversario una semana antes de ir a votar al plebiscito constituyente. Se nos estaba pasando ese no pequeño detalle, sí. Gonzalo. Sin duda, no solamente el detalle, yo creo que Max instala un tema que es relevante, el tema de la violencia. Se ha ido validando, normalizando, y peor aún, creo yo, se ha vuelto funcional para ciertos sectores políticos. ¿Ah? La falta de consenso en la condena
terminó legitimando la violencia y siempre vamos a encontrar alguna razón y van variando las razones, pero lo que se mantiene como constante es que una de las formas de expresión validadas política es la violencia, ¿ah? El pasar a llevar los derechos de otros, sea porque la PSU, sea porque el pueblo originario, siempre va a haber una causa distinta, legítima, como demanda social, pero que se ve enturbiada, se ve ilegitimada, en mi opinión, por los mecanismos violentos de poder imponerse. Eh, Terminamos normalizándola, pero resulta que en plena discusión parlamentaria un senador dice quiere presentar una indicación, recibe amenazas de muerte, recibe un acoso feroz y termina retrocediendo. ¿Ah? Entonces uno dice, bueno, pasó ya y se aprobó el proyecto, pero resulta que esa situación la vimos todos en directo por televisión, la sociedad, y se empieza a producir algo que es nefasto en cualquier sociedad democrática y libre, una pedagogía de la violencia. Es decir, si tú quieres algo, tienes que ejercer violencia. Ese es el camino. Si tú quieres obtener algo de alguien, tienes que presionarlo por la vía de la violencia. Se va legitimando la funa, se va legitimando la amenaza, y resulta que a poco escarbar, y ustedes pueden preguntarle, ustedes hacen muchas entrevistas, tú, Bárbara, a muchos parlamentarios, y cuando tú les preguntes, ¿no?, ¿cuántos de ellos han recibido amenazas, amenazas de muerte? ¿Cuántos de ellos están con protección policial? Y la cifra es alarmante de todos los sectores. ¿Por qué es alarmante? Porque si hay algo ajeno al diálogo democrático, es la violencia. Si hay algo ajeno a la justicia, es la violencia. Y resulta que la tenemos extremadamente normalizada e instalada en lo público e instalada en lo político y parte y protagonista de lo que viene. Entonces, sin duda que hay sectores, y yo tengo una lectura, el plebiscito se tiene que hacer en octubre sí o sí, porque en principio, y una de las lecturas es que el plebiscito va a ser la derrota de los violentos. Va a ser la derrota de los violentos. Va a haber dos alternativas legítimas para que con un lápiz y un papel los ciudadanos definan el futuro que quieren. Y eso, en la lógica de la pedagogía, la educación cívica, está en las antípodas de aquel que cree que tiene que quemar, que tiene que presionar, que tiene que romper, que tiene que de alguna manera agredir a otro para obtener lo que quiere. Aquí es la educación cívica, es un lápiz y un papel y usted define el tipo de sociedad y el futuro que quiere, con total libertad. Y por eso tenemos que cuidarlo, tenemos que cuidar que ese plebiscito se realice en forma, pero también las expresiones violentas atentan contra eso. Si no hay unidad en las fuerzas democráticas para condenar la violencia se instala, se empieza a normalizar, nos empezamos a acostumbrar a ella y lamentablemente empieza a marcar nuestro futuro, marcar el futuro de la sociedad. Uno dice, la sociedad la internalizan, las mismas empresas dicen, mira, yo dentro de todos los factores de riesgo tengo que tener contemplado que me pueden saquear, que me pueden quemar, y por lo tanto tengo que incorporarlo en mi proyecto, en un proyecto que decir. Entonces, ¿cómo podemos llegar a ese nivel de normalización? Porque eso, además, siempre lo terminan pagando los mismos, los sectores más vulnerables de la sociedad, que pierden cobertura en servicios, que tienen servicios más caros, que de alguna manera son los grandes perjudicados de lo que significa una sociedad que tolera o ampara en algunos sectores la violencia. Pamela. Bueno, coincido plenamente que este es un tema clave para la democracia chilena y eso lo hemos visto en otros países donde el tema de la seguridad se ha visto vulnerable, ha afectado tremendamente la democracia. Pero tengo un matiz con lo que plantea Gonzalo y Max, porque yo no creo que la violencia se haya normalizado. Yo creo que no existe violencia legítima. Ahí mencionaban cuál es violencia legítima, cuál es ilegítima. Yo digo tajantemente, no existe la violencia legítima, ¿ya? Lo que el Estado democrático tiene es el uso legítimo de la fuerza para proteger la seguridad de los ciudadanos. Y el uso legítimo de la fuerza está en el Estado Nacional y se administra a través del gobierno. Y ahí nosotros yo creo que también tenemos un problema muy grave, que es la baja confianza que tienen las instituciones de orden público y seguridad en Chile, ¿ya? Por graves problemas de corrupción, de uso excesivo de la fuerza, que ha sido observado por organismos internacionales. Chile ha tenido condenas importantes por el uso excesivo de la fuerza de carabineros, y yo creo que, por ejemplo, ahí tenemos un tema prioritario, que es la reforma policial, porque cuando tú preguntas, yo creo que tu pregunta, Bárbara, es correcta, es ¿cómo abordamos el tema de la violencia? Tenemos que abordarlo por la vía democrática. Y la vía democrática implica el fortalecimiento del control civil sobre las fuerzas de orden y seguridad,
un debate profundo sobre el rol de las Fuerzas Armadas en temas de orden interno, ¿ya? Porque todas las democracias demuestran que la incorporación de Fuerzas Armadas en conflicto interno genera más violencia, genera una espiral de violencia. Eso está demostrado en todos los estudios internacionales. Me preocupa enormemente el surgimiento de violencia racista que vimos el otro día en Curacautín. O sea, personas que salen en toque de queda, armados con palos, a linchar a otros ciudadanos a la vista de fuerzas policiales, es súper preocupante. O sea, lo hemos visto en crisis racistas profundas en países como Estados Unidos, que hasta el día de hoy no logran resolver y tienen fuertes conflictos. Entonces, la violencia, y creo que también hay otro tema importante señalar, que no se puede asociar toda protesta social o toda movilización social a violencia, ¿ya? O sea, vimos, por ejemplo, el 8 de marzo, donde se desarrolló el movimiento social más importante que ha habido en los últimos meses en Chile, que fue la Marcha de la Mujer, y no hubo actos de violencia, ¿ya? Y eso, yo creo que por eso es tan importante el fortalecimiento de las instituciones estatales de control de la seguridad pública, porque con una buena política de prevención, con una buena política de identificación de aquellos grupos que están más radicalizados, y sobre todo con una política social que te permita resolver ciertas demandas y generar ciertos diálogos, tú vas a disminuir el conflicto social. El conflicto social no es lo mismo que la violencia, no es lo mismo que la delincuencia, y yo creo que eso también es importante conceptualizarlo y conversarlo y definirlo, porque si hay un responsable de la seguridad y la protección, es el Estado y es el gobierno, y eso tiene que hacerse en conjunto entre gobierno y oposición. Tenemos que buscar mecanismos de la urgente reforma policial. Eso sí que yo creo que ya no da para más, lo venimos conversando muchas veces y eso no se da prioridad. No sé cuál es la razón de por qué no se prioriza avanzar en esa línea. Ya hay varias experiencias internacionales, otros países que están con problemas similares a nosotros lo han ido abordando, así que yo creo que también hay que poner eso, hay que poner tolerancia cero a la violencia racista. Eso no se había visto en Chile, creo que es gravísimo, es inaceptable que personas salgan armadas en toque de queda a violentar a otras personas que están en una ocupación en una municipalidad y que para eso está la fuerza pública, la definición de las autoridades municipales, y todos los alcaldes también han condenado esa forma de que personas civiles busquen solucionar problemas de orden público, lo que se conoce como autotutela. Eso es inaceptable en una democracia, tiene que condenarse y ojalá que el gobierno tome las medidas que tiene que tomar en esa materia. Finalmente nos quedan solo un par de minutos y a propósito de lo último que decía Pamela, se ha generado un debate en redes sociales respecto a que hay gente que condena, por ejemplo, que se salgan toque de queda, en este caso lo que ocurrió en la Araucanía, pero no que otra gente salga también en toque de queda en otros lugares de Chile a destruir o a generar desmanes o incidentes, a enfrentarse con carabineros. Entonces, eso sigue polarizándose, por lo menos las redes sociales, y se va reflejando también al resto de la sociedad. ¿Cómo ven eso? Y finalmente, si creen que hay espacio y voluntad política para buscar un acuerdo. Max y Gonzalo, nos quedan solo Bueno, dos yo minutos. efectivamente coincido con tu planteamiento, con la pregunta. Es decir, tenemos un problema de relativización, de matización sobre el tema de la violencia. O sea, yendo, por ejemplo, a lo que acaba de mencionar Pamela, yo creo que ambos hechos son de igual gravedad. Que un grupo de personas tome la decisión de tomarse municipios por la fuerza, de destruir inmobiliario. Destruyeron, en el caso del servicio del registro civil, destruyeron información muy importante que sirve para las políticas sociales, impidieron que se distribuyeran las cajas de ayuda que envía el gobierno. Y después el problema de la autotutela, ante la ausencia del Estado, ante la incapacidad del Estado para controlar, para neutralizar, para disolver esas tomas de manera racional, un sector de la ciudadanía, incentivado por quien sea, se siente con el derecho de ir violentamente, con expresiones racistas además, a desalojar a quienes tienen ocupados entidades públicas. Bueno, creo que esa realidad es la peor de las realidades. Esa realidad es la ausencia total del Estado, la ausencia total del diálogo democrático, la ausencia total del Estado de Derecho, y por lo tanto creo que tenemos que ponernos de acuerdo en que, efectivamente yo coincido contigo, Bárbara, cuando uno mira las redes sociales pareciera que
de nuevo entramos en la lógica de que hay una violencia buena y otra violencia mala, una que se justifica, otra que tiene, una que tiene explicaciones y otra que no la tiene. Entonces, creo que esa lógica es la lógica que yo sostenía al comienzo. Creo que le está haciendo mucho daño a la convivencia en Chile, le está haciendo mucho daño a las instituciones, está deteriorando muy fuertemente nuestra amistad cívica, por decirlo de nuevo. O sea, creo que mientras no seamos capaces de ponernos de acuerdo en que, en este caso concreto, por ejemplo, en este ejemplo que nos da lo que acaba de ocurrir en el sur de Chile, a mi juicio, ambas situaciones son igualmente graves. No tiene sentido darle más gravedad a una que a la otra, compensar una con otra. A mi juicio, tanto la toma de municipios como la decisión de un sector de la ciudadanía de ir a desalojar por la fuerza, esas tomas son igualmente graves y hablan de una crisis institucional, del Estado de Derecho, de la convivencia, que a mi juicio es una de las prioridades de lo que tenemos que resolver en Chile en los próximos meses, en los próximos años. Cerramos con las palabras de Gonzalo Miller. Sí, muy corto. Yo creo que el problema de la violencia es un problema que lamentablemente nos va a acompañar un rato largo. A eso me refería con la violencia cuando se vuelve funcional. Entonces yo me miro el acto violento, pero antes de condenarlo, miro quién lo ejecuta. ¿Es funcional o no es funcional a mi causa? Y de acuerdo a si es funcional, no lo condeno, lo matizo. Si es cometido por un adversario, obviamente que lo condeno y pido las penas del infierno. Eso es un problema que a nuestra sociedad por lo menos la tiene ahogada. Yo lamentablemente no soy muy optimista respecto del futuro inmediato, porque la incapacidad de la política de resolver el tema de la violencia lo que nos lleva es de que lo que estamos viendo hoy día en el sur de Chile sea solo un anticipo de lo que viene en el mediano plazo. Si no logramos resolver de verdad, con profundidad, con sentido democrático y de futuro, va a ser muy difícil que coexista la violencia, que en estas expresiones, al mismo tiempo de que sentimos que vamos a tener un espacio de discusión legítimo para poder debatir sobre nuestro futuro en el espacio constituyente. Yo creo que todos aquellos que queremos que haya un proceso pacífico, político, constituyente, debiéramos ser los primeros en condenar sin peros, sin matices, sin mirar quién está detrás, toda expresión violenta, porque toda ella va en sentido contrario de la democracia y de la justicia. Muchas gracias, Gonzalo, muchas gracias, Pamela y Max, por habernos acompañado esta tarde en la agenda de MOL TV. Nos quedamos con hartos temas para reflexionar. Gracias, Bárbara. Muchas gracias. Un abrazo, Pamela, Gonzalo. Sí, Nos vemos gracias, pronto. Max, Gonzalo, Bárbara, nos vemos, que estén bien. Muchas Suerte. gracias a todos, muchas gracias a quienes nos han Chao. acompañado también. Los dejamos invitados a que sigan junto a nosotros informándose en emol.com.